el arquitecto Manuel Llanos, egresado también de esta casa de estudios, retorna a respirar nuevamente los aires de la facultad local al que admira realmente. Y ahora él reside en Canadá, ya venía a visitarnos con también un exalumno nuestro, Abarca, que coincidentemente también está en Canadá ahora. El arquitecto Llanos llega en un momento particularmente excepcional para la facultad. Acabamos de celebrar los 100 años de Belaunde con una ceremonia muy bonita e importante en la que develamos una placa que está ahora al ingreso también de la facultad. Es nuestros, ahí vi la firma de Augusto, de Córdoba, del mismo Belaunde, etc. Y entonces es una semana importante y ha venido a visitarnos el arquitecto Llanos, que fue discípulo también del arquitecto Belaunde. Belaunde fue su maestro, así es que esas dos coincidencias hacen que esta semana sea importante para nosotros. Yo los voy a dejar con el arquitecto Llanos para que explique sus obras, pero quizá también ustedes tengan preguntas acerca de la experiencia que ha significado moverse del país y radicar en un país tan lejano como Canadá. Así que eso me parece interesante también que nos lo cuente. Así que dejaré a Manuel Ferreira, que es el coordinador del área de diseño, para que diga también unas breves palabras. Así que bienvenido, arquitecto, a su casa. Quiero darle la bienvenida al arquitecto Llanos. Siempre es motivador para los alumnos saber que quien alguna vez estuvo sentado ahí donde están ustedes regresa con una importantísima trayectoria que en su caso es realmente ejemplar para los estudiantes, ¿no? Y quienes no están al tanto, conviene que sepan que el arquitecto Llanos egresa de la facultad y participa en un concurso, un proyecto internacional que marcó época y que hasta el día de hoy se considera un ejemplo importantísimo en cuanto a vivienda experimental en el mundo, que fue el proyecto PREVI. En este proyecto, donde él participa con la arquitecta Elsa Massari, desarrollan estructuras con módulos prefabricados, lo que en esa época significaba utilizar los mayores adelantos en cuanto a tecnología constructiva y en cuanto a tecnología de diseño asimismo. Junto con esta participación en un proyecto que, como digo, es emblemático en la historia de la arquitectura, concretamente de la vivienda, más adelante el arquitecto Llanos participa en el concurso para el diseño del Banco Central de Reserva, concurso que gana y que más adelante le merece el tercer hexágono de oro de la arquitectura, la tercera vez que se otorga ese premio en el Perú. Fue concedido al arquitecto muy merecidamente, por cierto. Esos dos proyectos, que sin duda tienen ya varias décadas, son una magnífica carta de presentación para quien luego continúa desempeñándose en proyectos de vivienda en el Perú y continúa también investigando el tema de prefabricados, saliendo después al extranjero, ¿no? Ya se ha dicho que ha estado varios años en Canadá, en donde tengo entendido que ha desarrollado también una importante labor más en el campo del urbanismo, del cual también es especialista. Como dijo el decano, es auspicioso que en un año en que tenemos tanto que celebrar, y realmente nuestra facultad viene celebrando hace 3 años distintos centenarios, ahora a lo que implica el centenario del nacimiento del arquitecto Fernando Belaunde, que fue nuestro primer decano en la época en que el arquitecto Llanos ciertamente estudiaba aquí,
también la llegada a nuestra facultad del arquitecto Ricardo de Falla Malakowski en 1912, de modo que junto con el centenario del nacimiento de nuestro primer decano, estamos celebrando el centenario de la llegada de nuestro primer director de escuela, que no tuvo ese cargo inicialmente, pero fue quien recibió el encargo del gobierno peruano de diseñar el primer currículo, el primer programa formativo de esta facultad. Dar la bienvenida a personas que justifican esa trayectoria centenaria y esos magníficos resultados de la educación que todos hemos recibido y que ustedes están recibiendo, y que luego se expresa en una gran labor en beneficio de la sociedad, en beneficio de la ciudad y de la arquitectura, es siempre motivador para todos. Entonces, con ese espíritu, los invito a escuchar la conferencia del arquitecto Llanos, recibiéndolo con un aplauso. Gracias. Resolver el tema de casas huertas de Surquillo, que tenía una altísima densidad, era un barrio marginal, y bueno, es una maqueta, tiene una serie de planos. Barrios marginales, bueno, fue parte de mi vida profesional también. Durante 5 años trabajé en la Junta Nacional de la Vivienda. En los últimos 3 años estuve a cargo de 9 brigadas de remodelación de barrios marginales. Fue una labor muy intensa, se legalizaron 27.000 lotes en todo el país. Los equipos eran multidisciplinarios, arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos, abogados, asistentes sociales, gente de campo, empadronadores, etc. Fue una labor muy, muy interesante, y el campo de la arquitectura se vio ahí pues multiplicado, viendo la forma más positiva de ayudar a la gente que se estaba asentando en Lima y en las distintas ciudades. Nuevamente decía la maqueta que hicieron, y aquí a la derecha, abajo, ese es el núcleo que es el núcleo básico, que fue un esquema de diseño que les explicaré, que tiene muchas virtudes. Comparen ustedes ese núcleo con los otros sistemas constructivos, con las otras viviendas en línea que se tienen, y los espacios urbanos ahí prácticamente casi no se logran. En el nuestro sí tenemos un espacio, un núcleo, que les mostraré también cómo se consigue mediante el uso de los retiros o las áreas propias, más un patio que genera pues una volumetría muy interesante. Se hacen simétricas las unas con las otras, se hace un pequeño retiro. Podría servir también esto para tener un patio único, un núcleo básico de 10 viviendas, que para los servicios podría iniciarse con un punto de agua solamente para todas las 10 viviendas, para después hacer progresivamente un servicio más completo. Adelante. De nuevo lo mismo. Así. Bueno, ese es el conjunto, cómo se diseñó. Venía un corredor central y los diversos servicios de la comunidad. Adelante. Como decían ustedes, esto decía el arquitecto Ferreira, es un sistema constructivo muy sencillo, porque si se fijan en la primera parte de la lámina de la derecha, se vacía horizontalmente en concreto, se ponen unos moldes muy sencillos. Esto permite tener la superficie baja terminada, y la de arriba también, porque se termina a mano. Entonces ahí se tienen las 2 paredes
se levanta el módulo, se levantan las paredes y se vacía el techo. Se genera de esa manera un módulo tridimensional que es sumamente difícil de conseguir. La tecnología para hacer módulos tridimensionales es sumamente sofisticada. Esta más bien es una manera muy sencilla que permite en 2 pasos prácticamente tener 3 dimensiones que puede incluir las instalaciones de agua eléctricas también. Ahí ven ustedes a la izquierda cómo se van levantando los módulos y después con un sistema de un balancín, se voltean y se tienen ya verticales, como se muestra en la parte baja de la lámina de la derecha. Bueno, este es el diseño del núcleo básico que ustedes han visto al comienzo. Y la ventaja, o como podríamos llamar, de este diseño es de que un módulo o un lote de 9 por 9, o sea, 81 metros cuadrados, más un retiro en la parte de adelante, casi prácticamente 90 metros, y un diseño en L. Yo creo que me voy a acercar por aquí un poquito porque vale la pena explicar bien esto. Este tipo en L es un tipo de diseño que tiene muchas ventajas. Permite generar un espacio aquí, acá hay un pequeño retiro nada más, y tiene muchas ventajas. El proyecto de los colombianos del arquitecto Samper también tiene un diseño en L. Ahora viene la parte de este verde que se suma al otro, al simétrico, y un lote que solamente prácticamente tiene 80 y tantos metros cuadrados sumado al otro, y conforme se va organizando se tiene un patio central. Eso en la foto que vimos de lo construido es quizá el único o otro más, creo que genera un espacio urbano amable para los que viven en este lugar. Eso necesariamente tiene que generar una dinámica de vivienda o de vivencia, digamos, de los ocupantes, que consideramos que es muy positiva. Yo entiendo que los chinos tienen una especie de presión en el diseño para lograr este tipo de cubículos, espacios que podríamos llamar que son pues quizá los callejones de Lima, o hay muchos ejemplos en Miraflores, en Barranco, en el Rímac, que tienen esa tendencia a generar espacios en los cuales los niños juegan, las madres están haciendo una dinámica de vida que es importante. Adelante. Es de nuevo el mismo módulo. Adelante, por favor. Igual, en la misma figura. Nuevamente una axonométrica. Adelante. Bueno, otro dibujo en el cual se puede ver más o menos los espacios, cómo se van generando y cómo se van complementando. Otra vez. Adelante. Bueno, eso ya es la torre de San Borja. Una vez más, volvemos al espacio urbano. La colocación de los volúmenes permite la generación de un parque que nuevamente pienso también, en el caso de las torres de San Borja, este es uno de los pocos proyectos que logra un espacio urbano conformado por las viviendas colocadas de tal forma que genera, digamos, un espacio de vida interior. El diseño de esto ha sido generado sobre la base, porque en la construcción de viviendas, esta es la escalera. Las escaleras, en el caso vamos a poner como una comparación, ¿no? En la cosa de las tablas de Limatambo, tiene una escalera al centro que da a 2 departamentos. Acá tiene una escalera y el otro volumen al costado, y con una sola escalera se sirve a 4 departamentos. Eso en los cómputos generales de los costos y funcionamiento es una ventaja. Adelante. Ya pasamos, esta es una vista de las torres de San Borja en las
escaleras que estaba en un extremo, adelante. Nuevamente se ve aquí el espacio central, que es un parque. He visitado, he visto y se ve que hay un movimiento interno muy acogedor. Adelante. Bueno, acá se ve cómo está el diseño de las unidades. Adelante. Otra vez, lo mismo. Adelante. Bueno, ahora pasamos a otro, que es el Banco Central de Reserva. Una vez más, aquí tenemos que hablar de la arquitectura en cuanto a lo que es la calle, los espacios propios de la ciudad y cómo se van compenetrando para generar pues una interrelación entre el espacio interno y el externo. Adelante. Bueno, aquí por diseño, requerimientos de diseño, esta es la pared de San Pedro y el lote de terreno es este aquí que termina al costado de un área común que es con la Biblioteca Nacional. Este espacio de aquí se usó para bajar la rampa. Este es el lindero de la torre de San Pedro y aquí había una arquería que estaba tapiada y era una playa de estacionamiento. Eso estaba en muy mal estado. El diseño básicamente es sobre la base de dos elementos, uno aquí y otro aquí al costado derecho, y se genera un patio con una altura, una doble altura. Se entra aquí hasta este hall y después se pasa atrás a un hall más alto que tiene la misma altura que la pared, digamos, de esta arquería. Entonces hay una secuencia de espacios que se van graduando entre el exterior, la calle, que tiene una proporción, esto que se combina bastante bien con lo de la calle, esto que ya es propio del edificio internamente, y se pasa aquí a una altura de triple altura, digamos, que ya se integra con el espacio. Bueno, cada vez que veo los periódicos cuando estoy en Canadá, cada rato veo este problema y recuerdo pues el trabajo que se hizo. Adelante, por favor. Aquí está claramente visto lo que significa esa integración. Aquí está la parte externa del patio que habíamos visto, una parte intermedia, y atrás se veía la arquería completa. Adelante. Esta es la arquería, mejor dicho, la triple altura al lado del patio, y como un detalle interesante diría que para generar este espacio simple aquí, sin columnas, se recurrió a unos tirantes de acero que cuelgan de esta viga. Este tramo del techo del costado derecho y este de aquí están colgados de unos tirantes de acero. Adelante. Nuevamente la escalera. Adelante. Bueno, acá se ve, era parte del concurso integrarse con los balcones que existían, y ven aquí la proporción, la fenestración que se acomoda mucho con la fenestración de la iglesia de San Pedro. Se usa aquí un sistema de prefabricación que son placas de concreto con unos huecos que aligeran el peso, pero nuevamente permite lo que decíamos en el caso de Previ, el trabajo manual para la superficie exterior con coloración, que es la que estamos viendo actualmente como es el terminado, pero se tiene una doble cara muy bien terminada y se usan distintos tamaños para generar este tipo de movimiento, de juego, digamos. Adelante, por favor. Aquí está la triple altura, cómo se integra el espacio externo con el interno, una pila que el presidente del banco la compró en Cajamarca, creo. Se limpiaron los arcos que estaban acá llenos de ladrillos, etcétera. Lo mismo acá arriba se abrieron y se le puso un cristal templado de color ámbar que refleja la parte interna.
ciertos espacios así de los otros balcones que están por ahí, pero más o menos es en la misma proporción en cuanto a la altura. Adelante. Bueno, esta es una foto que compusieron, ¿no? Pero acá se ve lo que estábamos comentando de los elementos prefabricados. El vuelo de este punto hasta aquí afuera son más o menos 3 metros 50, 4 metros. El contratista en algún momento quiso eliminar estos sistemas de cierre y reemplazarlos por ladrillo y tarrajearlo y entrar con estas gruñas. Hubo una discusión muy ardua con ellos y al final esto prevaleció. Pero en esta parte ese esquema de prefabricación sirvió mucho porque eran los finales de un volado importante. Adelante. Aquí se ve, esta es la foto que salió en el arquitecto peruano del año 80, creo. Adelante. Bueno, esta es la maqueta del concurso, se presentó así como hay no competencia, vamos a decir, con las torres de San Pedro, desde este ángulo, digamos, de aquí, de esta plazoleta de San Pedro, el edificio no disturba, ¿no?, la armonía que se pueda tener en esta parte. Esta es la Biblioteca Nacional. Bueno, adelante. Y esta es la foto que no es del arquitecto peruano, digamos. Y acá se ve toda la arquería de un patio interno. Aquí detrás, en esta punta, debajo está la capilla de la O, creo que se llama. Y debajo de esto bajamos 18 metros porque hubieron 4 sótanos. Y el contratista decía, pues, que hacer la calzadura para una capilla de estas fue costosísima, con muchísimo riesgo, y decía el contratista que prefería hacer, pues, 2 capillas de la O por el precio de toda la cimentación, toda la calzadura. Adelante, por favor. CEANDE, este es el Centro de Entrenamiento Andino del Ejército que está en Chaclacayo. Bueno, estas son unas estructuras hexagonales que nos permiten, en la fusión, digamos, de estos elementos de un hexágono que tienen una columna abajo, generar después un espacio central que está cubierto con una cúpula de cristales que da una sensación espacial interna. La manera en la que se acomoda esta estructura dentro de esta topografía y dentro de esta vegetación es muy agradable. Adelante. Aquí se ve nuevamente cómo funcionan estas columnas, cómo vuelan y se tienen elementos, en fin, internos, externos. Adelante. Otra vez lo mismo. Adelante. Esto que lo han cubierto ahora porque parece que había mucho sol, no sé, pero ese es el espacio que estaba comentando. Estos son los hexágonos y generan un espacio libre que se llena con una estructura metálica liviana. Adelante. Acá se ve el conjunto. Sigamos otra vez. Conjunto. El arreglo que han hecho aquí es muy simpático, ¿no? Son unas terrazas que en algún momento, en los momentos de punta de fin de semana, funciona muy bien y se tiene una serie de escaleras, jardines que conforman un elemento muy flexible. O sea, el acomodo de la topografía con la arquitectura se ha logrado, pienso, una buena fusión. Adelante. Otra vez lo mismo, aquí esos elementos, tiene el domo, bajan las escaleras, en fin. Adelante. Nuevamente lo mismo. Adelante. Adelante. Estamos hablando de los espacios. O sea, es un logro muy agradable. Esta es una esquina. Se nota la lluvia porque había un desfogue ahí, pero parece que no había mucho mantenimiento y una planta que no funciona bien. Adelante. Indesi. Esta es la fusión de un edificio que existe, que es Indesi, es la defensa civil. Existe
Es una pregunta que es bien complicada para los arquitectos. Le comentaba hace un momento a algunas personas con las que conversaba, mucho depende del cliente, vamos a decir, qué es lo que pide, qué es lo que quiere. Y dentro de la profesión he encontrado que muchas veces las personas que quieren hacer algo no saben exactamente qué es lo que quieren. O sea, es un diálogo entre un cliente y un profesional que va a dar un servicio. Pero si el que pide no sabe lo que quiere, entonces da carta libre al arquitecto como para que él pueda empezar a generar una serie de respuestas de algo que todavía no está muy claro. Ahora, en cuanto a la respuesta, vamos a decir, del Banco de Reserva, ellos sí sabían muy bien qué era lo que querían, lo mismo de Previ. Las bases del concurso de Previ son un documento que vale la pena leerlo detenidamente porque es la esencia de muchísimos estudios que han habido para definir lo que es la vivienda, la dinámica de una vivienda, etc. En el caso de Previ, ellos pedían un lote que pudiera construirse con sistemas constructivos que fueran, que tuvieran cierta dinámica. El general Velasco, creo que con razón en algún momento detuvo la entrega de los premios de este concurso porque la tecnología que se usaba era prácticamente una tecnología para un diseño cerrado. O sea, las ampliaciones, las modificaciones que pudieran haber ahí eran muy difíciles. Entonces, la pregunta de cómo se puede inspirar. En este caso, había un sistema constructivo, unas bases de un concurso y una dinámica a largo plazo de cómo podía funcionar la familia. Las bases eran bastante claras, el sistema constructivo muy rígido y la dinámica de una familia un poco difícil, digamos, de acomodar a sistemas constructivos y uso del espacio. Ahora, en el caso del Banco de Reserva igual, ellos tenían unas bases muy claras, tenían un terreno específico con determinados condicionantes urbanísticos y unos reglamentos muy precisos. Entonces, ahí el diálogo también era pues arquitecto-cliente, dos personas o dos entidades, una entidad y un profesional que va a dar una respuesta. Ahora, ¿cómo diseñar? Y ese es otro tema. Yo lo que pienso es que uno tiene que informarse al máximo, no perder tiempo en tratar de inspirarse, sino peor de informarse, o sea, generar una cantidad de información lo más grande posible sobre las alternativas técnicas que puedan haber, cómo se pueden utilizar los espacios, cómo combinar los distintos elementos propios de un diseño hacia el logro de una construcción que vaya a servir apropiadamente al cliente. Entonces, hablando un poquito de temas que vi ahora en el taller 2B, creo, que están tratando de incentivar el uso del conocimiento de la tecnología más la inspiración. Varias veces ustedes saben bien eso, ¿no? Que dicen que un producto arquitectónico de cualquier tipo es 99% sudor y 1% inspiración. Ahora, ¿en qué momento llega la inspiración? Eso depende del estado de ánimo, del estado psicológico, digamos, que pueda tener la persona y su capacidad, digamos, de combinar elementos como para lograr algo que primero lo satisfaga al diseñador y ver de llevar al cliente una respuesta pues, conveniente. La pregunta iba a que en todas sus obras usted ha hecho
ingeniero en cualquier estructura que haya hecho en los edificios? Porque es un poco difícil ahora, parece que el estándar es la construcción de estructura porticada con placas o a lo más en metal. ¿Cómo se llega a esa búsqueda en la estructura que te ayude también al complemento formal del diseño arquitectónico? Una pregunta. Yo recuerdo haber leído en la descripción, no era un artículo, pero era una cosa que había escrito Gaudí, y mencionaba justamente eso, ¿no? Que el producto de la arquitectura es cómo se emplea el sistema constructivo para generar un espacio. Ahora, si volvemos a hablar de las pórticos, etcétera, yo entiendo que la arquitectura prácticamente es un techo. Y cómo baja el peso del techo al suelo es la forma en la que va generándose un espacio. Hablemos del gótico, del románico, etcétera, cómo cae todo o cómo llega al suelo. Ahora que tenemos los pórticos de concreto, etcétera, es otra manera de diseñar. Pero lo que están haciendo ustedes y que están aprendiendo, creo que en el segundo curso y después adelante, es a conocer los materiales, tener ideas bastante claras de lo que significa el sistema constructivo y sobre esa base ir combinando los elementos. Recuerdo que aquí el profesor Milo Quesada, creo que iba a decir, Luis Milo Quesada nos decía que eran tres los elementos de la arquitectura. Uno era la estética, otro era la función y otra era la economía. Depende cuál se ponga primero, tiene un tipo de arquitectura distinta. Si uno pone primero la estética y la economía después y después la función, es una forma. Primero la función, después la economía, es otra forma. Primero la economía. En fin, depende cómo se combinen estos elementos para tener un tipo de arquitectura. El ideal es tener pues todo balanceado, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Voy a hacer una pregunta adicional. Directo, buenas. Dos preguntas. La primera, ¿cómo fue el proceso después de ganar el concurso Previ? ¿Tuvo alguna relación con la construcción de los módulos de vivienda? Y otra, no sé si hace un par de años hubo el concurso para diseñar el cerco del Banco Central de Reserva, del cerco de estacionamiento. Hasta ahora no se construyó, pero digamos, no tiene, bueno, el proyecto de la fue un arquitecto que enseña acá, pero su adecuación, digamos, al centro histórico no responde, bueno, no se asemeja a su respuesta de asimilarse a las construcciones preexistentes, ¿no? En un entorno histórico. Bueno, su primera pregunta era del sistema constructivo, de Unicreto, de Previ. Sí, o sea, después del concurso tuvo relación con la construcción. Si yo he tenido relación con la construcción, siempre he tenido relación con la construcción. En cuanto al módulo Unicreto, esta compañía me llamó desde el comienzo para que los asesore. Está acoplando porque un poquito más adelante para acá. Sí, avanza un poco para que ya no le... ¿Cómo se apaga esto? Bueno, estábamos hablando de Previ, el sistema constructivo. Yo colaboré en la parte arquitectónica del diseño. Después ganaron varios concursos con ese sistema constructivo, módulos básicos para Chimbote, después fue en Guayaquil, también se hicieron unos proyectos. Sí, seguí en contacto con ellos, pero eso después parece que entraron a un esquema más elaborado, quisieron entrar a hacer quisieron hacerlo más amplio, más voluminoso, en vez de
más unos cabinas y cosas para tratar de proteger a los camiones que llegan, porque los camiones llevan billetes, básicamente vienen del extranjero y llevan los billetes ahí, que al final dijeron de que la mejor manera de proteger el ingreso de los billetes era poner contenedores de 10 metros de largo, más o menos. Decía yo, pero ¿por qué no ponen de 6? Prefieren poner de 10 porque si bloquean la calle, ponen policías, entonces descargan esos billetes y no pasa nada. No sé qué estoy pasando ahora. Bueno, como así, aquí hubo una serie de desencuentros profesionales. Justamente yo estaba encargado de la supervisión del mercado mayorista de Santa Anita y hicieron una serie de cosas extrañas ahí para eliminar el primer puesto, darle a un señor que estaba en el cuarto puesto, le dieron trabajo. Fui a la Contraloría, fui al Colegio de Arquitectos a reclamar, en fin. Sumado a otras cosas también profesionales, decidimos nosotros viajar. Ahora, como empecé en Canadá, empecé cerca de un arquitecto trabajando con él, hicimos algunas remodelaciones básicamente porque pretendía yo sacar mi licencia nuevamente ahí, pero me enteré de que había mucha discriminación. O sea, las barreras que se ponían eran muy altas, terminando por decir no solamente por el conocimiento que uno podía tener, sino en una entrevista personal, donde en esa entrevista personal a la gente que no es de procedencia inglesa se la hacen difícil, vamos a decir así. Así que trabajé en varios proyectos básicamente de construcción, después de remodelación, y después volví al Perú a trabajar hasta el año 2010, yendo y viniendo. Tenía mi familia allá y estaba 6 meses allá, 6 meses acá. Fue así como se hizo este proyecto de Indesi y otros proyectos más que no los he mostrado. He tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con usted hace 10 años. Y mi pregunta iría al tema de los concursos. ¿Funciona? Préndelo. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, sí. No. Bueno, arquitecto, de nuevo le digo que he tenido la oportunidad de trabajar con usted hace aproximadamente 10 años, el tiempo que usted volvió y abrió nuevamente su oficina. Pero quería preguntarle sobre el tema de los concursos, ¿no? He sabido que usted ha hecho su carrera en base a concursos. ¿Cuál es la experiencia que le deja a ese momento tan activo y el de hoy, que los concursos no tienen la misma convocatoria y no se desarrollan con la misma capacidad, ¿no? Nos ha contado hoy que Previ y el Banco de Reserva se desarrollaron, los concursos se llamaron con unas bases muy elaboradas y muy concretas. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, ese es un tema que me parece que algo raro está sucediendo ahí. Me pregunto por qué no convocan a concursos. Parece que los sistemas de programación de los concursos, la exposición de las necesidades de determinada entidad o cliente, en algún momento me parece que empezaron a caer tremendamente, ¿no? O sea, ya no han habido concursos, los pocos concursos que han habido parece que se han manejado de una manera no muy católica, no lo sé, pero sería bueno, ¿no?, que en general el Colegio de Arquitectos
Facultad de Arquitectura, las distintas facultades de arquitectura, presionen para que haya concursos, porque el beneficiado principal ahí es el cliente, el demandante, porque por un gasto muy pequeño puede tener 4 o 5 opciones de mucha calidad para el problema que yo quiero resolver, y no estar en manos de un profesional que puede estar muy ocupado o que en ese momento no está muy inspirado o sabe Dios qué. Pero el punto es de que yo opino y creo que lo mejor que puede suceder para la ciudad en general es que haya concursos. Eso es algo que extraño. Bueno, para cerrar, habíamos cerrado las preguntas, pero un devoto admirador suyo quiere hacer una pregunta. Quería preguntar, buenas noches a los estudiantes. Quería preguntar un poco acerca de su trabajo con la Junta Nacional, ¿no?, de Vivienda de los barrios marginales. ¿Cómo fue el hecho de afrontar en ese tiempo estos momentos, ¿no?, en los cuales Lima estaba cambiando, en general Perú, por la explosión urbana, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿En qué consistió principalmente, ¿no? Bueno, era el cumplimiento de una ley, la ley 13517 era, que curiosamente decía: después de la promulgación de esta ley se prohíbe cualquier asentamiento urbano. O sea, se daba prácticamente por cerrado todo lo que se había invadido en esos momentos. Lo interesante para nosotros, porque un conjunto muy grande de arquitectos, ingenieros, abogados, en fin, es haber trabajado junto a la gente que venía de unos ámbitos muy pobres y que con su sola presencia generaba una serie de situaciones que obligaban al gobierno a tomar medidas. Era gente que empezaba con unas esteras, y yo he tenido oportunidad de ver la pobreza más absoluta que uno se puede imaginar en Iquitos, en Cusco, en Arequipa, así que gente con las cosas más elementales, sufriendo frío, hambre, en fin, falta de agua, empezaban a generar una nueva vida en una ciudad con todos los beneficios que trae una ciudad. Entonces, ayudar a la gente a instalarse, porque muchas veces se ocupaban espacios que no eran los apropiados, faltaba la vialidad, había los grandes comerciantes, los grandes invasores que sacaban ventaja de estas cosas, los partidos políticos que trataban de jalar pues agua para su molino. Y fue una tarea muy bonita. Yo la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque nos identificábamos con la gente que estaba empezando a vivir en la ciudad, y el colaborar con ellos para poder resolver los problemas que estaban generados muchas veces por los dirigentes o los promotores de las invasiones. Había que hacer pues una lucha prácticamente contra esos comerciantes de lotes, no con los invasores, pero sí con los que traficaban, eran los traficantes de lotes. Y había políticos muy metidos ahí, muy metidos, que organizaban estas cosas. Pero fue una tarea de equipo que todos nos recordamos con mucha gratitud. Inclusive, bueno, como anécdota le puedo contar que nos tocó abrir la avenida Aviación y sacamos o despejamos la zona de Tacora, cuando estaba Bedoya de alcalde, y palpábamos pues prácticamente bien cómo se negociaba primero, cómo la gente que venía de otros lugares vivía muy mal, tenía que ver la forma de salir a un espacio mejor, y justamente la Junta de la Vivienda generó una serie de lotes en San Juan de Dios, hubo traslados, se actuó bastante bien.
tecnología del